Bienvenidos a Economía. Junto a la Asamblea General de la ONU en Nueva York también se celebra la Semana del Clima. Activistas climáticos han instado a los gobiernos a cumplir sus promesas en manifestaciones en prácticamente todo el mundo. En Wall Street han pedido el final de la industria de las energías fósiles en un año en el que se ha registrado el verano más cálido desde que se tienen referencias. Muchos de los manifestantes han criticado a la administración Biden por permitir más explotaciones de petróleo y gas. Aquí, en Berlín, los manifestantes dejaron su huella en el monumento más conocido de la capital alemana. Miembros del grupo alemán Última Generación rociaron la puerta de Brandeburgo con pintura amarilla y naranja. La acción, según los activistas climáticos, es un llamado urgente a actuar. El grupo es conocido por organizar protestas disruptivas como bloquear calles y autopistas pegándose al asfalto para pedir el fin de los combustibles fósiles. La policía detuvo a más de una docena de activistas. La puerta de Brandeburgo representa un punto de inflexión político como ningún otro monumento y hoy necesitamos un punto de inflexión. El canciller sigue echando leña al fuego. No aceptamos que se ponga en juego el sustento básico de miles de millones de personas. Los científicos coinciden en que hay que acabar con el uso de combustibles fósiles para 2030. Pero no solo hubo acciones de protesta en Berlín. Los activistas climáticos desfilaron en los últimos días por ciudades de todo el mundo. En Nueva York, 75.000 personas se manifestaron el domingo en el inicio de la Semana del Clima. Esta es una de las cuestiones más importantes de nuestro tiempo. Por eso debemos ser lo suficientemente generosos y radicales y no ignorarlo. Nueva York acoge esta semana la Asamblea General de la ONU. En la agenda figura la lucha contra el cambio climático como parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero muchos líderes de países ricos no asistirán. Joe Biden será el único mandatario de un país del Consejo de Seguridad que estará presente. Sin embargo, los activistas climáticos no se desaniman y seguirán alzando la voz hasta que los mayores emisores globales de gases de efecto invernadero los escuchen. Pues nos vamos directos a Nueva York con Ana Nieto. Ya lo hemos oído, 75.000 manifestantes protestaron este domingo en la Gran Manzana pidiendo cambios y precisamente algunos cambios en política medioambiental han sido anunciados ya en California que pueden llegar a buena parte del país. ¿De qué se trata, Ana? Pues el gobernador de California, Gavin Newsom, ha dicho que va a firmar una ley que acaba de aprobar su legislatura, la legislatura de este estado, y que tiene alcance global, porque va a requerir a empresas que facturan más de $1.000 millones y que tienen operaciones en California, cualquier tipo de operaciones, a que revelen sus emisiones de gases de efecto invernadero a partir del año 2026. No solo se trata de las emisiones que generen por sus actividades normales, sino también las que generen sus cadenas de proveedores e incluso los viajes que hacen sus empleados. Se trata así de dar transparencia no solamente a inversores, sino también a consumidores. Hay que recordar que California, si fuera un estado, sería la quinta mayor economía del mundo, por detrás de Alemania. Además, este estado ha demandado a los gigantes del petróleo, ExxonMobil, Shell, BP, a los tribunales por las campañas de desinformación que han mantenido durante décadas, desvinculando sus actividades, los de la energía fósil, con el cambio climático. Se les pide indemnizaciones para pagar los daños por los desastres climáticos. Es una de las muchas demandas que se están interponiendo por este tema. ¿Y cuál es la principal crítica que se le hace al presidente Biden? Pues en cierta medida se le percibe como que tiene una cierta falta de ambición en cuanto al cambio climático. El gobierno de Joe Biden ha cancelado 7 permisos de exploración y explotación de gas y petróleo concedidos por Trump en el Ártico y ha puesto en marcha una de las legislaciones más ambiciosas para dar un empuje a las energías renovables en el país, la Ley de Reducción de la Inflación. Pero también ha aprobado un proyecto de explotación en el Ártico que está apoyado por residentes e incluso comunidades indígenas
indígenas por el impacto en el empleo en la zona, y además para ganar votos para la aprobación de esa ley de reducción de la inflación tuvo que aceptar que no desaparecieran las ayudas al petróleo y al gas, que se han mantenido para la mayor parte de esta industria. Por cierto que, Paco, te diré que el Fondo Monetario Internacional dijo hace poco que entre ayudas directas e indirectas los subsidios globales a los combustibles fósiles el año pasado fueron de 7 billones con B de dólares. Estados Unidos es un gran productor de crudo. Según los detalles de la propia administración, está produciendo 12,8 millones de barriles al día, más en este momento que Arabia Saudí. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y cambiamos de tema ahora. En su lucha contra la inflación, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo han elevado drásticamente los tipos de interés. Esto no solamente afecta el nivel de actividad en esos países, sino que puede golpear también fuertemente a las economías emergentes de todo el mundo, como muchas en Latinoamérica. Las altas tasas revalorizan a las monedas más confiables del mundo, al tiempo que puede provocar una salida masiva de capital hacia aquellos mercados. No obstante, la situación de las economías latinoamericanas es diversa. Mientras en México el peso se ha revalorizado en el último tiempo o países como Chile están logrando controlar la inflación, economías como la Argentina sufren una crisis cambiaria y fiscal. Una revalorización del dólar significa también una reducción en los precios de los commodities que exporta la región. Y para conocer las implicaciones que las altas tasas de interés tienen en la región, conectamos ahora con Vicente Albornoz, desde Colombia, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de las Américas. Saludos. Tasas elevadas en Estados Unidos y Europa significa que tanto el dólar y el euro se fortalecerán en el mediano plazo. ¿Cómo impacta esto en las economías de la región? Muy buenas tardes. Solo una pequeña aclaración. Estoy en Quito, Ecuador, no estoy en Colombia, pero al final cuando Estados Unidos, cuando Europa suben las tasas de interés, eso rebota en un aumento de tasas de interés en toda la región. Tarde o temprano vamos a tener tasas de interés más altas en la región latinoamericana, en parte porque en todos los países ha habido un rebrote de inflación y las tasas de interés permiten combatir ese rebrote inflacionario. Y en parte porque si las tasas no suben en nuestros países, el dólar se va a fortalecer, va a ser atractivo sacar capitales de nuestros países hacia Estados Unidos y hacia Europa, y un dólar más fuerte y una moneda local más débil acaba produciendo más inflación. Así que una tasa de interés más alta en Estados Unidos y Europa termina produciendo una tasa de interés más alta también en América Latina. Y ante estos fenómenos normalmente se produce lo que los economistas llaman flight to quality, siendo que los capitales especulativos abandonan los mercados de riesgo para refugiarse en economías más consolidadas. ¿Cree que puede producirse este fenómeno, siendo que muchas economías de la región tienen hoy más estabilidad y hasta menores dificultades que Estados Unidos o Europa? No creo que se produzca este fenómeno. El flight to quality se da en épocas de crisis, o más que nada en épocas de incertidumbre. Cuando los inversionistas se asustan, todos compran dólares, no importa en qué parte del planeta estemos, y no importa en qué año estemos, y no importa dónde haya empezado la crisis. Incertidumbre siempre hay, pero hoy no es que la incertidumbre en el mundo, en los mercados internacionales, esté especialmente alta. Por lo tanto, no va a haber un flight to quality hacia el dólar. Lo que sí puede haber es dinero que se mueve atraído por las mayores tasas de interés en dólares, pero que también podría ser atraído por mayores tasas de interés en la zona de América Latina. O sea, tenemos países como México donde ha subido la tasa de interés y está atractivo tener pesos mexicanos en este momento. Entonces, eso no va a ser una razón para movimientos de dinero, el flight to quality. No hay incertidumbre, especialmente ante el mundo. Ahora, una pequeña aclaración. En los países dolarizados como Ecuador, ahí sí tenemos una reacción mucho más rápida a todo, ¿no? Porque al final la moneda que usamos nosotros es el dólar y la tasa de interés en dólares la fija la Reserva Federal y por lo tanto la reacción en este país es mucho más rápida que en un país con una moneda propia. Tal y como ha dicho, en Latinoamérica vemos extremos como un peso mexicano en máximos históricos o un peso argentino con una inflación de 2 dígitos mensuales. ¿Cree que las circunstancias externas podrían cambiar algunas de estas tendencias?
Bueno, en el caso argentino, de ninguna manera. Al final, la inflación argentina es el resultado de un muy mal manejo monetario por parte del Banco Central argentino. El Banco Central de la Argentina emite dinero para financiar a un gobierno que no logra financiarse, que tiene gastos mucho más altos que ingresos. Por lo tanto, esa inflación, que es la segunda más alta en el mundo, es causada por un banco central que no maneja bien su propia moneda. Y en el caso de México es distinto. Más bien ahí un banco central independiente no emite dinero para financiar al gobierno y lo que ha hecho es más bien tener las tasas de interés relativamente altas para controlar la inflación. En ese caso ya es una definición de política interna mexicana que ha hecho que el peso esté tan fuerte y una economía como la mexicana que se ha beneficiado de que la economía norteamericana está también relativamente bien y con una fuerte demanda de productos hechos en México. Pues muchísimas gracias, Vicente Albornoz, desde Quito, Ecuador. Un gusto. Y en una nueva jornada caliente para el precio del petróleo, el valor del crudo Brent, tomado como referencia mundial, superó los $94 por barril, alcanzando niveles no vistos desde fin del año pasado y marcando la mayor subida trimestral desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Una marcada reducción de la oferta impulsa los precios hacia arriba, aun en un contexto en el que las principales economías del mundo, que son las mayores demandantes de petróleo, crecen menos de lo esperado. En Europa, además, el valor del diésel se ha disparado, lo que producirá incrementos en los costos de transporte. Todo indica que esta no será una buena noticia para los bancos centrales que intentan combatir la inflación en las principales economías del mundo. Y con eso terminamos. Pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web y redes sociales. Gracias por elegirnos. Quédense con nosotros aquí en DW para América Latina. Hasta luego.